detalles. Y hay un pasaje paralelo en Marcos 1:12. No sé si puede poner por un momento Marcos 1:12 y luego vamos a volver al anterior versículo. Es paralelo y trata de lo mismo. Y dice, luego el Espíritu Santo le impulsó. Lo agarró y como si lo hubiera empujado. La palabra griega es ekbaló, ek y baló lanzar. O sea, lo agarró y lo impulsó realmente, ¿no? Vamos a referirnos a ese pasaje un poco más adelante. Volveremos a Marcos 1:12. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. O sea, eso ocurrió inmediatamente después de su bautismo en el Jordán. Entonces fue el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Marcos utiliza el verbo impulsó en el sentido de que él fue el que tomó la iniciativa para que el Señor Jesús vaya y se confronte con Satanás. Cuando sabemos que estamos en un medio ambiente, en una esfera maligna, ¿a quién debemos clamar? Al Espíritu Santo. No se olvide. Presentarnos en esa situación nosotros solos es un riesgo innecesario. Debemos hacerlo siempre protegidos por el Espíritu Santo. Entonces, eso podemos sacar de esta parte. El Espíritu Santo tomó una acción decisiva en la vida del Señor Jesucristo. El punto más importante podría ser este, mostrando que la experiencia no fue opcional. ¿Qué quiero decir? Que él no podía hacer otra cosa al comenzar su ministerio que derrotar de entrada a Satanás. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tuvo que hacerlo en primer lugar contra Satanás? ¿Qué fue lo que ocurrió en el huerto del Edén? Satanás habló con la mujer y la pareja cayó. Con eso empieza el desastre del ser humano. La salvación tenía que empezar por el mismo lugar, solo que en este caso el segundo Adán hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. Para empezar, derrotar a Satanás. Y lo hizo en las condiciones más precarias. Quiero decir, en las condiciones de mayor debilidad de la carne. 40 días de ayuno es algo muy fuerte. A lo largo de la historia se dice que una sola persona, un ser humano común y corriente, llegó a los 40 días. ¿Quién era? Gandhi, Mahatma Gandhi, ¿no? Pero no sabemos si realmente cumplió los 40 días. En cambio, el Señor Jesús sí. Y lo hizo. Haremos silencio, por favor, hermanitas, les ruego. Y lo hizo en un lugar que está muy cerca a un pueblito que hasta ahora es una ciudad pequeña, Jericó. A unos 3 kilómetros de Jericó. Lo que no me acuerdo es si Jericó es todavía parte de Israel o ya es parte actualmente del estado de Jordania. Es una quebrada casi vertical, alta, de unos 400 metros de altura. Y desafortunadamente la Iglesia Católica ya ha hecho sus construcciones allá, o sea, ya no es el original. Es una ladera, una cuesta de subida bien delgadita. Y como la subida es bastante trabajosa, para el turismo han instalado funiculares, lo mismo que tenemos acá los teleféricos, solo que son allí grandes para unas 30 personas, para que suban los turistas y los dejen allá. Y los católicos en ese senderito angostito han construido a un lado casas para que los sacerdotes ortodoxos vivan ahí.
y llegando al fondo hay una curva y una cueva que está con una reja. La tradición dice que ahí fue donde se sentó a ayunar el Señor Jesús. Entonces no se puede entrar. El lugar es muy lóbrego, feo, realmente como para que Satanás actúe allá. Lo hizo en condiciones de debilidad extrema en ese lugar. El desierto, algunos afirman que simboliza un lugar de prueba. Y 40 es cierto que tiene relación con el pecado del hombre. 40 años vagó Israel por el desierto. Y si ven una y otra vez en la Biblia, el número 40 está asociado con la prueba del hombre para ver si peca o no. Y en este caso se cumple eso, ¿no? Podríamos preguntarnos también por qué el Señor Jesús, siendo Dios mismo, necesitaba de la ayuda o de la presencia del Espíritu Santo, si Él era Dios. Entonces, si asociamos eso, los relacionamos con el sentido de la tentación de Satanás, vamos a entender un poco mejor. Si el Señor Jesús hubiera adoptado su naturaleza divina, podía estar la eternidad sin comer, ¿no? No necesita nada. Pero en su naturaleza humana, Él renunció a utilizar su poder divino. Porque como hombre, para rescatarnos a los hombres y obviamente a las mujeres también, tenía que actuar solamente en su naturaleza humana. O sea que Él sufrió los efectos de la falta de comer y de beber. ¿Eso era así? Sí. Entonces cobra sentido la malicia de Satanás en la tentación. Si eres hijo de Dios, ¿por qué no les dices a estas piedras que se conviertan en pan? Y haciendo eso no hubiera pecado, pero haciendo el milagro de convertir piedras en pan, hubiera abandonado su naturaleza humana y hubiera utilizado su poder divino. Entonces no nos hubiera salvado, porque Él nos salvó haciéndose hombre sin pecado, impecable, en su naturaleza humana. Por eso en las Escrituras Él se llamó el Hijo del Hombre. Resumió toda la naturaleza humana en una sola persona para sufrir las mismas cosas que nosotros sufrimos. Entonces, de ese modo, el Señor Jesús inicia su ministerio públicamente. O sea, para empezar, derrota a Satanás. ¿No? Hay una serie de detalles en la tentación de Jesús, pero no es ese el tema. Por lo tanto, no los voy a tratar. Perdón, sin embargo, solamente un detalle. El Señor Jesús no salió del monte de la tentación. Ahora, ¿qué es lo tenebroso? Que el Señor Jesús permitió que Satanás lo llevara al pináculo del templo. El pináculo del templo era el lugar más alto del templo. Se calcula que eran unos 300 a 400 metros. Y desde allí le mostró todos los tesoros del mundo. Primero le dijo, lánzate, si eres el Hijo de Dios, y Dios guardará que tu pie tropiece en piedra. Él no salió, pero Satanás le hizo ver eso en su mente. No salió del monte de la tentación. Imagínense si Satanás fue permitido hacer esa impresión mental en el Señor Jesucristo. Nosotros, cuando no estamos ligados con el Espíritu Santo, somos mucho más frágiles que Él, ¿no? Ayer hemos tratado con alguna amplitud el tema de San Agustín de Hipona, que escribió varios tomos de sus confesiones. En una de sus confesiones, Agustín de Hipona dice que Satanás se le presentaba en forma de mujer.
y lo tentaba. Pobre San Agustín. No sabemos si fue cierto o no, pero evidentemente Satanás obró en su mente. No queremos que eso nos ocurra, ¿no es verdad? Somos frágiles. Entonces, ¿de quién debemos depender para estar protegidos de ese detalle? Debemos estar acompañados del Espíritu Santo. No se olviden, ese es un asunto fundamental. Cuando inicia su ministerio, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, lo primero que hace es ir al lugar donde había vivido, Nazaret, aunque él había nacido en Belén, pero su infancia y su juventud transcurrieron en Nazaret. Podemos poner, por favor, Lucas 4, 14 y tal vez lleguemos hasta el 21. Lucas 4, 14 al 21. Les había comentado que en la sinagoga lo único que se hace es leer la escritura, no se discute, no se enseña otra cosa, solo la lectura de la Biblia. Entonces, el propósito se llama la persona que dirige en la sinagoga. Le dio el rollo de la ley es todo el Antiguo Testamento, y para que leyera Isaías. Y él lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese pasaje de Isaías, que fue escrito unos 6 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, se refiere al anuncio de cómo iba a ser el Mesías que estaban esperando los judíos. Era una promesa. Entonces, el pasaje dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha escogido, me ha dado el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que lee en el rollo que le alcanza el propósito. Entonces, al comenzar su ministerio, Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y durante el servicio allí le dieron a que leyera el rollo de la ley y lo leyó. Este es un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 51. Y lo más importante que hizo en esa oportunidad y que causó admiración, sorpresa y además de eso la bronca, disculpen el término, y el disgusto de los judíos, fue que les dijo que él, el hijo del carpintero de Nazaret, estaba cumpliendo esa profecía. ¿Se dan cuenta? Es como si aquí viniera alguien invitado y nos dijera eso. Yo estoy cumpliendo eso. Nos causaría terrible sorpresa. A los judíos les causó sorpresa porque era una promesa que fue anunciada por Isaías 6 siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿no? En el versículo 21, pondremos por favor el versículo 21, Isaías 4:21, él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura, y por si acaso quede duda a ellos, delante de vuestros ojos. ¿Qué les estaban diciendo? Yo soy el Mesías que ustedes están esperando. Hemos dicho que les causó bronca. ¿Por qué? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Dice que es el Mesías. ¿Se dan cuenta? Gran sorpresa y reacción de los judíos. Y además de eso, les anuncia que va a hacer milagros, ¿no? Porque el pasaje de Isaías 61 dice que va a hacer esos milagros. Vean, por favor, que lo ha enviado a liberar a los cautivos, a sanar a los ciegos. En parte, ese pasaje se refiere a sanidades reales, sanidades del cuerpo. Pero en la mayor parte del contenido se refiere a cuestiones espirituales, a ceguera espiritual. Los de Nazaret tenían ceguera espiritual, estaban esperando al Mesías, pero no estaban esmerados en tratar de entender cómo sería el Mesías.
¿De qué los iba a liberar? Ellos estaban bajo el dominio romano, pero en su alma eran libres, eran los más rebeldes. Entonces, además hay un detalle bien interesante. Fíjense, si yo les dijera, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugar de continuar les dijera, yo soy el camino y la vida, ¿qué le pasa a este? Está mezclando el Salmo 23 con las palabras de Jesús. Él interrumpe la cita de Isaías 61 y les dice, hoy se ha cumplido eso. ¿Qué le pasa a este? No ha acabado de leer y se ha saltado. Y dice que lees. ¿Entienden? Lo que ellos estaban esperando era que si ustedes leen completo Isaías 61, el siguiente versículo dice, a aplicar el día de la venganza. ¿Cuál venganza? Contra los romanos que nos dominan. Eso esperaban ellos. Que el Mesías venga e inmediatamente vengue a los judíos de los romanos. Pero él no dice eso, él dice, hoy ante vuestros ojos se ha cumplido esta escritura. Terrible, ¿no? ¿Qué autoridad tiene alguien para interrumpir la profecía y hablarnos de él como persona? ¿Se dan cuenta? Para nosotros pasa como un detalle desapercibido, pero fue muy chocante para los judíos. Por eso, por su falta de fe, porque no creyeron eso, en Nazaret no hizo muchos milagros. Nosotros a veces no esperamos un milagro patente, es decir, que en este momento se vea que Dios me hace el milagro. Dios trabaja lentamente y en secreto. Y la mayor parte de las veces que no trabaja es porque nosotros no tenemos fe. Van a leer ustedes en los evangelios que en varios casos dice el Señor Jesús, conforme a tu fe te sea hecho, ¿no? Entonces, la fe es como el mecanismo que pone en acción la misericordia de Dios. No se olviden de ese detalle. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hasta ese momento, Dios daba el Espíritu Santo, como lo hemos visto anteriormente, solamente a los reyes y a los profetas. El Señor Jesús no era ni rey ni se había presentado como profeta. Pero Él declara y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo sería si yo les dijera, saben, hermanos, el Espíritu Santo está sobre mí? Algunos dirían, este es un alaraco, ¿no? Pero era lo mismo que pensaban los judíos. Dice que el que no es rey ni profeta, el Espíritu Santo está sobre él. O sea, de sorpresa en sorpresa, un pasaje bien cortito, pero que si nos ubicamos en el contexto y lugar histórico de ese momento les causaba mucha sorpresa. Por cuanto me ha ungido, o sea, el ungimiento ellos relacionaban con el derramamiento del aceite sobre la cabeza de los reyes que iban a gobernar Israel o sobre los profetas. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Evangelio quiere decir buena noticia, buenas noticias. O sea, para dar el evangelio. A los pobres. ¿A cuáles pobres? A los pobres del sermón del monte. Bienaventurados, ¿qué más es? Los pobres de espíritu, ¿por qué? De ellos es el reino de los cielos. Cuando uno, siendo cristiano, es vanidoso, yo estoy sobre estos pobres que no saben nada, pucha, no está en el reino de los cielos. Solo el que recibe la promesa de Dios con toda humildad
porque es un pecador común, corriente y silvestre, entonces es pobre de espíritu. No debemos sentirnos ricos, porque no hay rico de espíritu. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de sufrimiento. Necesitamos el quebrantador. Uno diría, no, es que el quebranto es sinónimo de sufrimiento. Entonces, puedes ser un buen cristiano, pero no vas a tener mucho fruto. Recuerdan que unos judíos que habían nacido en Grecia fueron a ver al Señor Jesús y necesitaban que otro los presente. Y dicen, estos son los apóstoles. Sí, aquel se llama Felipe. Ah, Felipe es un nombre griego. Le diremos a él que nos presente. Y van y le dicen, queremos ver al Mesías. Y él se acerca, el Señor Jesús sabía que quería a Felipe y sabía lo que los griegos querían de él. ¿Qué le dice el Señor Jesús? De cierto te digo que si el grano de trigo no cae y muere, no lleva fruto. ¿Qué significa eso? Que para que los griegos que ya creían en el Señor Jesucristo lleven fruto, producto de lo que creían, era que su naturaleza carnal sea quebrantada. ¿Cuándo se quebranta la naturaleza humana? ¿Y cómo lo hace? Cuando yo quiero hacer esto, me encanta, no puedo dejar de hacerlo, es mi vicio, pero no lo voy a hacer. Quiero agradar al Señor Jesucristo. Entonces mi naturaleza humana parece que como vidrio se rompe, ¿no? Y hay personas que no pueden hacerlo. Me acuerdo de un caso un poco trágico. Estaba haciendo una revisión antes había un instituto que se llamaba el Instituto Superior de Administración de Empresas Públicas. Funcionaba donde ahora es el INE, ISAP se llamaba. Y cuando entraba veía a un profesor, tenía un plantel de profesores de alto nivel, siempre rodeado de 3 o 4 personas. Y un día dije, ¿por qué esa gente todo el día está ahí charlando con ese profesor? Y me dijeron, es que tiene un problema muy grande. Bueno, pero que vaya a trabajar. Y me dijeron, no, está al borde del suicidio. ¿O qué es eso? Tenía a su esposa y además de eso enamoraba con una de las secretarias que era muy simpática. Y no sabe qué va a hacer. Llora por no dejar a su esposa y llora por no... Oh, él necesitaba ser quebrantado. Y no podía hacerlo en ese ambiente, tenía que renunciar y salir del lugar de la tentación. No lo hizo. A los pocos días murió. Y murió trágicamente. Fue uno de los que murió en la calle Harrington. Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles? Necesitamos confrontar nuestra naturaleza carnal y vencerla para llevar fruto del Espíritu Santo. ¿De qué me sirve llevar fruto del Espíritu Santo? Para ser confirmado. Realmente soy hijo de Dios. Que no es lo mismo que simplemente jactarse, ¿no? Entonces, eso, además de eso, implica alcanzar cierto grado de madurez cristiana. Todos deberíamos aspirar a eso, ¿no? Muy bien, vamos adelante. Al comenzar su ministerio, Jesús fue a la sinagoga, etc. Necesitaba mostrar públicamente que Él era el Mesías. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Entonces, desde ese momento su predicación cobró toda la fuerza del caso. Como narra posteriormente Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo
y con poder a Jesús, dice el pasaje de Hechos 10:38, por favor. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Según este pasaje de Hechos 10:38, el Señor Jesús obró todos esos milagros porque estaba bajo el poder y la guía del Espíritu Santo. Lo dice taxativamente esto. Como Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo es la explicación de lo anterior, estas frases que empiezan con la misma palabrita, como Dios y como Jesús, se llaman frases preñadas. La una contiene a la otra. Los dos como son iguales. Jesucristo, anduvo, nuevamente imperfecto, una y otra vez, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, que explica el pasaje de Isaías 61, liberar a los oprimidos. ¿Qué significa eso? De la opresión de Satanás. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo era que estaba con él? Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es aplicable para nosotros? Noten lo siguiente, entre paréntesis, que ayer hemos mencionado en la reunión kilométrica que hemos tenido desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, sin parar, que los mensajes tienen sentido y utilidad solamente si tienen aplicación práctica. Y en este caso, la aplicación es devocional, es un reto. ¿Cómo estás tú en tu relación con Dios a través del Espíritu Santo? Generalmente nosotros, por tendencia natural, ignoramos al Espíritu Santo, ¿no? Empezamos a orar y terminamos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero en nuestra mente no asociamos que eso es solamente posible a través del Espíritu Santo. No se olviden, por favor, ese es un reto. Háganlo de tal manera que puedan percibir en su vida la presencia del Espíritu Santo. Es tan fundamental que en la parte final de su ministerio, el Señor Jesucristo, la noche que iba a ser apresado, en 2 oportunidades habla del Espíritu Santo y solo del Espíritu Santo. La primera vez lo hace anunciando que va a venir el Espíritu Santo. Y la segunda vez, un poco más adelante, dice qué va a hacer. Vamos a referirnos brevemente a eso. La primera cita acerca de la presencia del Espíritu Santo está en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, por favor. Y para más adelante, la segunda vez que hará se encuentra en Juan 16, 5 a 15. Entonces, si los que quieren ahondar en el tema quieren ir a esa parte, la primera parte es el anuncio de que Él se va a ir, pero Él va a enviar del Padre al Espíritu Santo. Ahora, noten que en esa parte que es sencilla, Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre, estoy leyendo de la pantalla, o sea, vean la relación. El Señor Jesucristo le pide al Padre y el Padre manda al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La presencia de la Trinidad. En la obra de salvación participan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo primero que va a ser alguien que trabaje como consolador. Todos nosotros tenemos aflicción y problema. Algunos
son reales, están ocurriendo problemas reales. Y otros son cosas que pueden ocurrir o que pueden no ocurrir. ¿Qué va a ser de mis hijos cuando yo me vaya? Pero no te está haciendo así, pero... O, ¿qué pasaría si me retiran de mi trabajo? O si no consigo este contrato para los jóvenes, o si me aplazo. ¿Qué carrera voy a elegir? Son cosas subjetivas, contingenciales, pueden ocurrir o no. ¿Quién debería consolarnos con su presencia? El Espíritu Santo. El reto nuevamente, el autoexamen. Acuden al Espíritu Santo para decirle, como en la canción de hace 40 años, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y el Espíritu Santo no los va a volver adivinos. ¿Sabes que va a pasar esto, esto y esto? Solo los va a consolar. No te preocupes. Cuando el Padre parta, Dios no va a dejar de obrar. ¿Te preocupan tus hijos? Yo me voy a ocupar de tus hijos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, entonces la primera función que cumple, el primer rol que cumple el Espíritu Santo en la vida de los seres humanos es otro consolador, aparte del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Otra vez el autoanálisis. ¿Percibes que el Espíritu Santo está permanentemente a tu lado? No es cierto, no lo siento. No es para que lo sientas, es espíritu. Los espíritus no se sienten con el tacto, no se ven. El asunto es por la fe. Está a mi lado. Seguiremos. El espíritu de verdad, la característica principal con la que nosotros tenemos que acercarnos a Él es que es de verdad, como es el Señor Jesucristo y como es el Padre. Quiere decir que no es mentira que va a estar permanentemente con nosotros, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir? Porque el mundo vive solamente obedeciendo a la carne. No puede verle, no entiende, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Basta con haber recibido al Señor Jesucristo. Porque mora, noten que no dice porque va a morar cuando ustedes sean mejores, no, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese en de la parte final es dentro de ustedes. ¿Sabían ese detalle? No importa la calidad de cristianos que sean en este momento. Son cristianos, han creído en el Señor Jesucristo, en el Evangelio, tienen dentro de sí mismo el Espíritu Santo. Tal vez lo tengan, el hermano pastor les ha hablado el anterior domingo, tal vez lo tengan entristecido, contristado, ¿no? Porque estén viviendo una vida muy carnal, pero sí lo tienen. Muy bien, y el segundo pasaje dice lo que va a hacer más específicamente, está en Juan 16, 5 al 15. Es muy largo, solamente vamos a ver algunos detalles. Juan 16, 5. Pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. El siguiente, por favor. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Él les dijo, me estoy yendo. Y sus 11 discípulos se pusieron tristes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Siguiente, por favor. Antes, porque ya.
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Recuerdan que el Espíritu también es de verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá. O sea, no quedarían huérfanos ni ellos ni nosotros. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Una de las pruebas de la deidad de Cristo fue que Él subió al lugar de donde vino, al cielo, y en su lugar vino también alguien del cielo, el Espíritu Santo. Siguiente versículo, por favor. Y cuando Él venga, ahora, ¿cuál es el rol que cumple el Espíritu Santo con el mundo? No es que el mundo no le puede recibir y Dios dice que ¿qué nos importa del mundo? Sino el Espíritu Santo obra en el mundo haciendo tres cosas. Convencerá, persuadirá, les hará entender de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque vivir en el mundo es obedecer a los instintos y eso es vivir en la carne, que es pecado. De justicia porque la única forma de salir de un mundo de pecado es confiar en la gracia de Dios que justifica al pecador y lo declara justo ante Dios. No lo declara inocente. No somos inocentes. Es como si el hijo dijera, sí, este hombre ha pecado mucho, pero yo ya he pagado lo que él debía. Y si no lo ha hecho, si no has recibido al Señor Jesucristo, lo que viene a continuación es juicio. No se distraigan, por favor. Tengo a mi hermana que se distrae apenas pasa alguien. Entonces, esa es la labor que realiza el Espíritu Santo en el mundo. No es que el Señor, el Padre hubiera dicho, ¿qué me importa? Decimos así, ¿no? Pero no quiere hacer que se arruinen. No. Sigue el Espíritu Santo trabajando. Me ha impactado mucho a mí el tema ese de la entrega y hemos conversado un poco de los globos de oro que ha ocurrido hace menos de un mes en California, ¿no? Y habían escogido, he estado viendo con todo cuidado el video esta mañana, que habían escogido cuáles fueron las palabras más mencionadas por los artistas que recibieron el premio. Los Globos de Oro son un festival en los que se premian a los que han sido calificados como mejores artistas haciendo películas. Y los que reciben los premios dan un discurso muy cortito, dicen gracias a mi esposa, he tenido suerte, agradezco a usted, etc. ¿Y cuáles fueron las frases más mencionadas en los agradecimientos? Y la locutora, que apellida Crystal, creo, dice, lo único que no se ha mencionado es gracias a Dios, porque este es un pueblo sin Dios. Y 2 días después empezaron los incendios que arrasaron. Porque el Espíritu Santo siempre está trabajando. ¿Cuánta de esa gente que ni remotamente pensaba que podría llorar, porque es gente muy rica la que vive ahí, te los ha visto en las entrevistas llorando? Tal vez son cosas que han perdido y que van a volver a comprar. Pero todos ustedes y yo también tenemos cosas que apreciamos, aunque sean cachivaches, pero esto quiero guardar, ¿no? Y cuando se pierden somos capaces de llorar. Entonces, vean, no es algo que hubiera ocurrido casualmente, es algo que denota efectivamente la presencia del Espíritu Santo. Vamos a cerrar en este punto nuestra clase y vamos a dar por terminada
la charla acerca de la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Ayer me hicieron recordar que en la charla que tuvimos me comprometí a aclarar dos cosas y no lo hice al final. Una, quiénes eran los tres padres de la iglesia que son más probables que conocían a los apóstoles. Los tres eran Ignacio de Antioquía, Papías y Policarpo. Ese es un asunto. Y el otro asunto que dije voy a aclarar al final es que el idioma griego es inflexional. Inflexional quiere decir que al cambiar la terminación de una palabra cambia el sentido de la palabra. Eso es inflexional. Por ejemplo, en el español también es inflexional. Lavar es un verbo, ¿no? Pero la inflexión, o sea, cambiarle la terminación, la bandera ya no es el verbo, es un sustantivo que nombra a una persona encargada de lavar. El inglés no es inflexional, no cambia. ¿Cómo diríamos en inglés la bandera? Podría ser laundry girl, ¿no? La chica que lava. ¿Cómo se dice gordita? No hay gordita. Puede ser un barbarismo agregarle di nada más. O mejor sería baby fat. Bebé gorda, ¿no? Gordita. Bueno, ese es el segundo asunto. Y el tercer asunto es que en el material que ayer hemos utilizado, no me he referido a eso, en la parte final hay 3 ejemplos de mensajes modelo para que puedan ver con 3 enfoques distintos, ¿no? Entonces, con eso completamos aquello que ayer no lo había mencionado. A los hermanos que no han estado ayer y al oír este tema, les pido que disculpen, pero no quería dejar pendiente de aclarar esos detalles para varios hermanos y hermanas que han estado el día de ayer. Y que además de eso me han sorprendido profundamente porque yo pensé que después de las 2 horas se iban a rendir y se iban a ir, pero sobre todo el sector femenino me ha sorprendido, se han quedado hasta el final. Y le hemos esperado a la hermana Rosario Beltrán, pero no ha venido. Podríamos decir como en Bart Simpson, un bu para ella, pero no lo vamos a hacer. Vamos a orar, por favor, inclinaremos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, queremos rogarte, por favor, que tú nos ilumines para que tengamos una noción de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo necesitamos con suma urgencia. Somos cristianos defectuosos, imperfectos, incompletos. Solo tú puedes lograr transformarnos hasta la meta final, hasta el día en que tú nos llames. Te suplicamos, Señor, que lo hagas. Lo hacemos sobre la base de los méritos del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. En su nombre te rogamos. Amén.